Bien. Hoy vamos a estar viendo el engaño de las traducciones en relación a las palabras griego o heleno. Las palabras griego o heleno tienen mucha importancia dentro del cristianismo porque tiene que ver con el legitimarse a sí mismo. Ya hemos dicho y ya hemos explicado cómo en su momento hay un movimiento grecorromano que reinterpretó el texto de las escrituras hebreas según su cultura grecorromana. Y este movimiento, a un sector de este movimiento, lo apoyó el Imperio Romano en una época de mucha crisis, porque vio en este movimiento un elemento unificador. Y esto tenía que ver con que, bueno, después de que los estuvieron persiguiendo por casi 300 años, a unos y a otros, a todos por igual, los que de alguna u otra manera tenían algo que ver con el camino de las escrituras hebreas, y esta gente solo se multiplicaba aún más, bueno, en una época de decadencia, el Imperio Romano dijo, acá tengo algo que me puede servir a mí. Y asociándose con un sector de los que interpretaban el camino de las escrituras hebreas según un marco greco-romano, trataron de legitimarse a sí mismos. ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno lee las profecías del texto queda claro que el Imperio Romano iba a ser un declarado enemigo del camino de las escrituras hebreas. Entonces, ¿cómo se hicieron una especie de lavado de cara a sí mismos? ¿Cómo se legitimaron a sí mismos en el rol que después terminaron ocupando? Reinterpretando un término que es el que vamos a estar examinando, que es griego. ¿Qué es ser griego? Bueno, los que venían de la cultura griega, de la cultura grecorromana, que fue la cultura imperante en el Imperio Romano, quisieron verse a sí mismos en la expresión griego, para legitimarse a sí mismos. Pero es importante entender que no existe en la época un país llamado Grecia. O sea, estamos hablando de que hace 2000 años no hay tal cosa como el país Grecia. Sí había una región referida como Grecia, esa expresión aparece solo una vez en el texto, pero lo cierto es que el término griego refiere a otra cosa. Y esto es algo maravilloso, y es lo último que voy a decir antes de meternos de lleno en el tema, que cuando usted va a leer el texto de las escrituras hebreas, en general, pero particularmente el pacto renovado del mal llamado Nuevo Testamento, a usted se le dicen un montón de cosas que no se le explican. Usted tiene que sumergirse en el contexto histórico de la época para realmente comprender lo que allí está escrito. Si usted no hace eso, es muy fácil manipularlo a usted. Porque le van a decir, esto significa, por ejemplo, griego, lo van a asociar con algo que no es lo que el texto dice. Y no solo griego, sino también otro montón de términos que los comprendemos cuando nos informamos de lo que sucedía en aquel entonces. Entonces, digo esto porque este es un texto complejo de comprender si uno carece de contexto histórico. Y es lo que vamos a estar trayendo en el programa de hoy en referencia a esta expresión. Bueno, bien, Yahushua, el que el mundo conoce como Jesús, trataba de que la gente no se enterase de su presencia porque, bueno, lo seguían abundantes multitudes y él estaba tratando de pasar disimulado en un contexto en particular, y en ese contexto hay una mujer que se entera de su presencia y ella quería dar con él porque tenía a su hija siendo atormentada por un demonio, que era la manera en la antigüedad de comprender un montón de fenómenos que hoy se tienen por enfermedades psiquiátricas, por ejemplo. Tema aparte, pero bueno, esta mujer se dan unas descripciones de ella que son las que vamos a examinar porque son la base de la comprensión de este tema. Entonces vamos a por ese texto base, ¿te parece, Ever? Vamos arriba. Bueno, ese texto base es, bueno, después del contexto que dio Ever, dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Eso es lo que dice el 7:26. Entonces tenemos un verso paralelo acá, que está en Mateo 15:22. Y en Mateo 15:22 se dice que la mujer era cananea. Entonces, si usted no entiende qué es lo que pasa en esta época, puede comprender a simple vista que hay una contradicción. Porque se dice que era griega, sirofenicia de nación en Marcos, y en Mateo se dice que era cananea.
Lo que tenemos que entender para ir de una al asunto es que la expresión era griega es un término cultural. Era culturalmente griega. Pero de nación era sirofenicia. Los fenicios no son sino los cananeos, por lo cual no hay contradicción entre Mateo y Marcos. Mateo dice que era cananea, los fenicios son cananeos. Como lo sabemos, bueno, esto ya lo demostramos en su momento, fenicios eran llamados por los griegos los habitantes de Tiro, Sidón, Biblos, ciudades que eran ciudades cananeas. Lo de Ciro, Cirofenicia, es una región, porque a lo que los griegos llamaban Fenicia era el noroeste del territorio de Israel, y limitando con ese lugar estaba lo que se llamaba Siria, también por parte de los griegos. En el texto hebreo se le llama Aram, Aramea, el territorio de Aram. Acá el término griego, de que ella era griega, es un término cultural. Claro, y me parece que es importante también como entender de que cuando en la traducción que nosotros tenemos al español dice griego, o griega en este caso, la palabra que ahí aparece es helenis. ¿No? En el manuscrito griego la palabra es helenis. Entonces nada, eso, entender de que hay un manuscrito que tiene ese testimonio de la palabra helenis, y ahí eso lo relacionamos con el helenismo, y bueno, vamos a ver un poco por ese carril las traducciones, con ese ojo. Las traducciones, en un momento en el que no pueden hacer otra cosa, porque el contexto es muy evidente, traducen lo que se traduce griego en contexto. Lo traducen bien. ¿En qué sentido lo traducen bien? Bueno, traducen el término dando a entender que es una referencia cultural. Pero después, y ya vamos a ver cuál es el contexto, las mismas traducciones a la misma palabra, cuando les conviene, ya no la traducen como si fuese una referencia cultural, sino como si fuese una referencia étnica. Y vamos a estar viendo por qué. Pero primero veamos estos textos. ¿Lees tú el de Hechos 6, verso 1? Sí, leo, sí. Hechos 6, verso 1. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Los griegos, ahí el término que aparece en el manuscrito es helenistón. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Sí, te estoy tapando. No pasa nada. Tapame tranquilazo. Helenistón. Estos son los griegos, y acá tenemos que entender el contexto. Hay todo un argumento cristiano de que en determinado momento el mensaje empieza a llegar al mundo entero, por fuera del ámbito judío, por fuera del ámbito de Israel, y ese momento ellos lo asocian con Hechos sección 10. Entonces, como para el cristianismo en general, acá el mensaje todavía no llega a las naciones, ellos van a traducir helenistón, que es lo que la Reina Valera acá dice griego, de determinada manera. ¿De qué manera? Bueno, la Reina Valera de 1960 dice griegos, la Biblia textual 4 dice helenistas, por helenistón. Mira, está cerca lo que dice el griego de lo que traducen. La Biblia de Jerusalén 2001 dice helenistas. También. La Dios habla hoy dice los de habla griega. Ahí ya no. Ahí ya se aleja. Ya está asumiendo que son de habla griega. Ya claro, le está dando una interpretación. Claro, que no es lo mismo, que no es lo que dice el manuscrito. Claro, el manuscrito no dice que hablan griego. Dice helenistón. Helenistón, dice. Entonces, claro, que sean helenistas tiene más sentido de que hablan griego. ¿No? De griego no, ya se va de contexto. Pueden hablar griego. Pero no lo dice el texto. Exactamente. La nueva versión internacional dice judíos de habla griega. Está asumiendo que son judíos y que hablan griego. Lo de que está asumiendo que son judíos es correcto, porque este es el contexto. Eso es importante. O sea, acá estamos en
pleno territorio de Israel. Acá la comunidad de los discípulos de Yahushua, del que el mundo conoce como Jesús, se está conformando en su estructura. Y tenemos que había una repartición de alimentos en la comunidad. De esto habla varias veces el texto según las necesidades de cada uno. Y a las viudas era a las que fijo había que atender, porque este es un tema central en la Torá, en la base, en la instrucción, en la llamada ley de la Biblia. Un rol de particular atención tienen las viudas, los huérfanos, también el extranjero. Entonces, hay una queja de parte de las viudas de los griegos, de los helenistón. La viuda de los helenistón. O sea, que eran desatendidas. Entonces, el contexto sería la viuda de los judíos helenistas. Eran como despreciadas en relación a las viudas de los que eran hebreos. Pero acá no tenemos que entender una diferencia étnica, sino que tenemos que entender una diferencia cultural, que ya la vamos a estar desarrollando. La palabra de Dios para todos dice judíos que hablaban griego. La Nueva Biblia Latinoamericana dice judíos helenistas. La traducción en lenguaje actual dice judíos que hablaban griego. La traducción del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová, dice judíos de habla griega. La Vulgata Latina, que la traigo porque me parece interesante en algunas cosas, dice Graecorum, o sea, griegos. Entonces, hasta acá las traducciones, bien, más allá de que dice que hablaban griego y que le agregan el hecho de que dice judíos, y el texto no lo dice, pero sí es un contexto de que son judíos, hasta acá no pasa nada. Vamos a ver otro en el que más o menos siguen por el mismo carril, hasta que después se contradicen. Ese otro está en Hechos, sección 9, verso 29. El contexto acá es que Shaul, el que el mundo conoce como Pablo, llega a Jerusalén y empieza a hablar de Yahushua. Él antes perseguía a los que estaban afín al camino de Yahushua, luego él tiene una transformación y pasa a ser parte del camino. Y en Hechos 9:29 dice lo siguiente. Y hablaba denodadamente en el nombre del soberano y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Estamos hablando de que estoy leyendo la Reina Valera de 1960. Eso es lo que dice. Y disputaba con los griegos. Que ahí cuando la Reina Valera dice griegos, Ahí en pantalla está la palabra que aparece en Hechos 9:29, que es helenistas. literal, helenistas. Literal. Entonces, nuevamente, como acá según el dogma cristiano no ocurrió la conversión de las naciones, En la visión de Pedro. post visión de Pedro, Claro, que todavía no había pasado la visión de Pedro. entonces, ¿quiénes son estos griegos? ¿Quiénes son estos helenistas? Evidentemente son un sector de judíos que adoptaron el helenismo como estilo de vida, y esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Pero si a mí me ponen en aquella época, yo sería un helenista, ponele, si fuese como un reflejo de la cultura actual. ¿Por qué? Porque como usted me ve vestido, yo no estoy vestido como de seguro se vestía, por ejemplo, un judío habitante de Jerusalén de aquella época. Claro, nos vestimos como el mundo. Nos vestimos en acorde con la cultura de estos tiempos. Exactamente. Entonces estamos, en cierto sentido, estamos asimilados en muchos aspectos a la cultura de estos tiempos. Helenizados. Aunque querramos caminar por el camino de las escrituras hebreas. Entonces, de la misma manera, habían un montón de aspectos que hacían de judíos de aquel entonces asimilarse a la cultura griega, lo que no significa que fueran idólatras de los ídolos griegos, sino que en algo reflejaban esa cultura, fuera en la manera de vestir o fuera en otros aspectos como por ejemplo la circuncisión, un tema que capaz decimos algo al respecto. Pero entonces, acá
él estaba acá en Jerusalén, estaba disputando Shaul, el que el mundo conoce como Pablo, con los helenistas, que es lo que literalmente dice. Dice eso, helenistas, ahí lo ven. Y entonces, acá claramente no hay griegos paganos en Jerusalén peleando con Pablo porque tienen ganas. O sea, acá hay unos que están disputando con él y lo quieren matar, y el texto aclara que son los helenistas los que tienen un problema con él. No los, digamos, tradicionalistas que muchas veces son identificados como judíos. Los judíos de Judea. Que muchas veces el texto dice, había una fiesta de los judíos, pero para el que está escribiendo en Juan, pone fiesta de los judíos, también era judío. ¿A qué se refiere? Pero él era un judío de Galilea. El término judío es un término, en muchos casos, geográfico. También a veces cultural. En este caso, helenista es un término cultural. Pero son judíos. Entonces las traducciones acá dan cuenta de eso, porque la Biblia Textual 4, por ejemplo, dice helenistas. La Biblia de Jerusalén 2001, helenistas. Dios habla hoy, judíos que hablaban griego. Nueva versión internacional, judíos de habla griega. Palabra de Dios para todos, judíos que hablaban griego. Nueva Biblia latinoamericana, judíos helenistas. Traducción en lenguaje actual, judíos de habla griega. Traducción del Nuevo Mundo, judíos de habla griega. La Vulgata, Graekis. Graekis, griegos. Pero acá se dan vuelta como una media. ¿Cuál vamos ahora? A 11:20. A 11:20, perfecto, impecable. En Hechos 11:20, inmediatamente después de que finaliza la temática de la visión de Pedro, ya en teoría el mensaje, según el dogma cristiano, va al mundo entero. Ahora cuando aparezca la exacta misma palabra, vamos a seguir nuestros dogmas. Y empiezan a traducir de otra manera. ¿Lees Hechos 11:20? Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del soberano Yahushua. El evangelio, las buenas nuevas del soberano Yahushua. Que ahí dice obviamente Señor Jesús, ¿no? Y no lo estoy diciendo, pero bueno, es el fin de 11:20, Hechos 11:20. Entran en Antioquía y empiezan a hablar el texto dice, helenistas. O sea, lo mismo que vimos que estaba escrito en el verso precedente, que en el verso que leímos antes, en Hechos 9:29. La misma expresión. Literal. En el manuscrito aparece exactamente lo mismo. Helenistas. Pero acá las traducciones ya van a decir, este helenistas lo quiero traducir un poco distinto. ¿Y qué traducen? Bueno, ¿pero por qué? Porque ahora están en tierra ajena, ahora están en las naciones del mundo. Entonces ya los griegos estos ya no los quiero ver como judíos, los quiero ver como gentiles, como gente pagana que ahora acepta el mensaje. ¿Y esto por qué? Porque ahí el imperio grecorromano y sus afines, y este movimiento cristiano grecorromano que quiere encontrarse a sí mismo en el texto para justificarse a sí mismo, para justificar su autoridad, que no la tiene, quiere decir que ese griego es él. Quiere encontrarse en el texto. Porque es muy distinto si el griego en realidad es un judío helenizado. ¿Por qué es muy distinto? Porque esto tiene sentido con las escrituras hebreas. Y ya vamos a estar viendo por qué. Que estos judíos helenizados estén dispersos por ahí. Pero si ya no es, según lo que establece la base de las escrituras hebreas, que lo vamos a estar viendo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si ya no es según el texto, es según los hombres. Y ahí viene la iglesia y se inventa el concepto. Y va a inventar de su propia gana qué es ser griego. Ya no según lo que dice el texto, sino según sí mismos. ¿Y qué dice entonces ahí en Hechos 11:20? Bueno, en Hechos 11:20, que dice helenistas, las únicas que se mantienen traduciendo igual de momento son la Reina Valera, que dice griegos. La Reina Valera siempre dice griegos. Y la Biblia Textual 4 dice helenistas. Bien. O sea, es la única que tiene coherencia con lo que viene traduciendo. Bien, que traduce igual. Perfecto. O sea, porque estamos hablando que en Hechos, antes de la visión de Pedro, aparecía la palabra helenistas, te lo traducían bastante bien. Ahora
Solo esas dos se mantienen y las otras. Y las otras, bueno, empezamos. La Biblia de Jerusalén 2001 dice griegos. Antes decía helenistas. Ahora las dos griegos, veces. literal. Ahora ya griegos. ¿Por qué? Porque helenistas en contextos judíos. Ya griegos lo puedes interpretar distinto. La Dios habla hoy, que antes había dicho los de habla griega y judíos que hablaban griego, en este verso de Hechos 11:20 traduce no judíos. O sea, helenistas ya son para ellos no judíos. Pasa a ser un sinónimo. Claro. O sea, todo lo contrario a lo que acabamos de ver. Entonces ya no es que los que vienen de Jerusalén, los que habían salido dispersos por la persecución en Jerusalén, empiezan a hablar a los judíos helenistas que habitaban en las regiones extranjeras, sino que empiezan a hablar a los no judíos según las editoriales cristianas. Claro. Eso cambia un montón. Cambia un montón. Es todo lo contrario. ¿No? Es como que salir de hablarle a otro pueblo. Ya. Estás hablándole siempre a un mismo pueblo y ahora salís a hablarle a otro pueblo. No es lo mismo. Y claro que no, porque no es lo mismo que yo voy a China y le voy a hablar a los judíos que están habitando en China, que en aquella época, ¿no? Que si yo voy a China y le voy a hablar a los chinos que no son en contexto judíos chinos, sino que son chinos budistas. ¿Qué tiene que ver el mensaje con ellos? Ellos están para otra. Exactamente. Entonces estamos hablando de que esos dos primeros de Hechos 6 y Hechos 9 te los traducen bien, pero después ya en Hechos 11, post visión de Pedro, ya los helenos ya te los ponen como algo que no son. Ya empiezan a traducirlo mal. Claro, Que en el manuscrito es la misma palabra. La misma palabra, la Dios habla hoy del 2002 dice no judíos. La nueva versión internacional antes decía judíos de habla griega las dos veces y ahora dice los de habla griega. Le sacó el judíos. Claro. Ya, ¿viste Claro. cómo te la van de a poquito? No, son terribles. La palabra de Dios para todos dice los que no eran judíos. Ya, literal. Los que no eran judíos, otra vez lo contrario. O sea, La palabra es helenistas y ellos por eso traducen los que no eran judíos. exactamente. Cuando Nada antes que ver. había dicho en la misma expresión judíos que hablaban griego. Claro, ahora le saca el judío. Es increíble. No. Ahora dice los que no eran judíos. Ah, los que no eran judíos. No lo saca, ya No lo saca. directamente no son. Claro, los que te aclara por las dudas. La nueva Biblia latinoamericana antes había traducido dos veces judíos helenistas y ahora traduce griegos. La traducción en lenguaje actual había dicho judíos que hablaban griego y judíos de habla griega antes y ahora dice los que no eran judíos. Otra vez. Otra vez, la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová dice, antes había dicho las dos veces judíos de habla griega y ahora, ante el mismo término, dice gente de habla griega. Lo más parecido a gentil que hay. Y la Vulgata Graecos. La Vulgata la cito porque ya van a ver que se pone picante. picante más adelante. Y este es como, en esta temática que estamos tratando, es como el cierre de las traducciones y es como lo que demuestra la falta de honestidad de esta gente. Porque vamos a ver un texto en el que el texto no le podés dar la vuelta a que aparecen unos griegos y claramente son judíos porque todo el contexto te lo está diciendo a gritos. Y como estos tipos no lo pueden evitar, ¿qué hacen cuando aparece la palabra griego, que ya vamos a estar viendo cuál es? No traducen nada. O sea, omiten que ese término aparece. 18, Hechos 18, 12. 12 de ahí hasta el 17. Bueno. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos, los Yahudim, se levantaron de común acuerdo contra Pablo, contra Shaul, y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Eluhai contra la Torá. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, a los Yahudim: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, judíos, conforme a derecho, yo los toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de su Torá, véanlo ustedes, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces, acá es, los judíos se levantan de común acuerdo contra Pablo. Y
cuando Pablo empieza en su defensa ante el procónsul, porque lo llevan a juicio, el procónsul se refiere a la multitud que trajo a Pablo como judíos en 2 oportunidades. Él dice, Galión dijo a los judíos, y después él les dice, judíos, yo no quiero este asunto, ser juez. Le estaba diciendo a los que habían llevado a Pablo, ¿no? Lo querían matar a Pablo. Y ahí el verso 17, que es el... Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. La O reina sea, Valera... los mismos que Galión estaba llamando judíos, acá dice, entonces todos los griegos, están hablando del mismo grupo de gente. Acá hay que entender qué está pasando. Claro. Porque si los judíos se levantan de común acuerdo, y después Galión dijo a los judíos, y les dice, che, judíos, y después de repente aparecen unos griegos que se apoderan de un tal Sóstenes, principal de la sinagoga, y lo empiezan a golpear. ¿De dónde salieron? ¿Qué eran? Estaban en la tribuna unos griegos paganos diciendo, mira, acá hay uno para pegarle, vamos a pegarle. ¿Que eran griegos? ¿Ese es el contexto? ¿De dónde salen estos griegos? O sea, ¿hay unos griegos entremetiéndose en asuntos ajenos a ellos? O sea, acá todo el mundo es judío. O sea, hay una multitud de judíos que agarran a Pablo, lo llevan al tribunal y el procónsul le dice, che, yo esas cosas de ustedes, de la Torá de ustedes, no quiero saber nada. Y unos griegos, aclara el texto, se apoderan de Sóstenes, que en contexto era un hombre que estaba afín al camino. Claro, eran todos judíos y de repente aparecen unos griegos. Aparecen unos griegos. La Reina Valera de 1960 es la única que traduce el término que aparece, que es helenes. Cuando dice entonces todos los griegos apoderándose de Sóstenes. Es la única. La Biblia textual 4 dice, entonces todos echaron mano a Sóstenes. Claro, omite por completo la palabra. La Biblia de Jerusalén 2001 dice, entonces todos ellos agarraron a Sóstenes. En contexto es todos los griegos. La diosa la oído del 2002, entonces agarraron todos a una a Sóstenes. Omite la traducción. Claro, están omitiendo la palabra helenes, era, ¿verdad? Sí. Están omitiendo la palabra helenes, no la están poniendo. Porque si la ponen, queda evidente. Claro, que esos que eran judíos. De entre ellos hay unos helenes, de entre ellos hay unos helenistas, que en contexto serían un grupo dentro del conjunto de los judíos. Hay unos que son los helenistas, hay otros que, aunque viven en regiones grecorromanas, viven de conformidad a la manera en la que se vive en territorio de Judea. Si acá te traducen helenistas o griegos o lo que fuere, que solo la Reina Valera lo hace, de alguna manera... Claro, que pone griegos. Claro, de alguna manera estás reconociendo de que ¿de dónde salieron estos? Y son los judíos de los que viene hablando el texto. Pero por eso lo omiten. Bueno, ya vimos 3 que lo omiten. La Biblia textual 4, la Biblia de Jerusalén 2001, la Dios habla hoy del 2002. La nueva versión internacional también lo omite. Dice, entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes. La palabra de Dios para todos dice, entonces todos agarraron a Sóstenes. Todos los griegos es en realidad, pero no lo ponen. La nueva Biblia latinoamericana, entonces todos ellos agarraron a Sóstenes. La traducción en lenguaje actual dice, entonces los judíos agarraron a Sóstenes. Que está bien en contexto, pero en realidad el texto dice helenes. O sea, el texto dice algo semejante a griegos. Pero no lo pone por lo que ya explicamos. Entonces prefiere poner judíos, para no dar a entender que los griegos pueden llegar a ser judíos. Entonces directamente pone judíos. Y como la gente no sabe lo que está en los manuscritos, o sea, ¿se entiende? Traducí lo que quiera. La traducción del Nuevo Mundo, de modo que todos se apoderaron de Sóstenes, omite el término. La Vulgata Latina también traduce, omite el término. Dice, ad pregentes autem omnes. Omnes todos, Sóstenen, no pone nada en referencia a los griegos.